Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. Aquí están. En Noticia Colombia, el registrador nacional da un paso atrás y anuncia que no pedirá el reconteo de votos de la reciente elección de Senado. Con esta medida baja la alarma por un posible fraude, pero desde el uribismo se insiste en el desconocimiento de los resultados. Un escenario que analizamos. En Noticia Serbia, la nación no se unirá a la OTAN. Pese a las presiones europeas, el presidente Aleksandar Vučić hace el anuncio, pide al pueblo que recuerde que la OTAN bombardeó Yugoslavia en 1999. Analizamos esta decisión en el contexto de la crisis en Ucrania. En Noticia Chile, en titulares, se hace justicia en uno de los casos más dolorosos y recordados de la dictadura de Pinochet. Una corte de apelaciones eleva las condenas a 10 militares en retiro por el homicidio de Rodrigo Rojas y el homicidio frustrado de Carmen Quintana, en el llamado caso Quemados. Recordamos los hechos y los analizamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el registrador nacional aseguró que no presentará ninguna solicitud de reconteo de votos de las pasadas elecciones del 13 de marzo para Senado, tal como lo exigía el uribismo y partidos afines al Ejecutivo. El anuncio se da tras el rechazo de la mayoría de partidos, que además exigieron respetar los escrutinios que se están realizando. Vamos a verlo. Y a las misiones de observación electoral que nos han acompañado. La Comisión de Garantías en Colombia, integrada por las autoridades electorales, representantes de los partidos políticos y observadores internacionales, estaba convocada para determinar si se aprobaba la propuesta del uribismo y de los partidos afines al gobierno de realizar un reconteo de votación del pasado 13 de marzo para el Senado, una medida que era rechazada por partidos políticos de la oposición. La Procuraduría, como no creemos que sea necesario acudir a la estela del fraude para iniciar o recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático. La mayoría de los partidos políticos y organizaciones políticas aquí presentes han dicho no a esa petición del gobierno nacional y creo que en general recuperamos un poco la tranquilidad y la de creer en medio de las dificultades en las instituciones. Algunos exmagistrados de la Corte Constitucional ya advertían la inconveniencia de esta sugerencia y aseguraban que no estaba prevista en el ordenamiento jurídico actual, puesto que se vienen desarrollando las etapas de acuerdo a lo estipulado en la ley, desconociendo así la voluntad política del pueblo colombiano. Se practicó el escrutinio con participación de más de 5.000 jueces de la República. Se entró a corregir algunos errores que se habían presentado, aparecieron algunas votaciones que antes estaban perdidas precisamente por los errores que se habían cometido. Eso se corrigió. Ahora el camino es que ese escrutinio lo adopte oficialmente el Consejo Nacional Electoral. La propuesta del uribismo se presentaba en momentos en que el movimiento político Pacto Histórico logró en el Senado la mayor cantidad de curules. Para analistas, la solicitud de los partidos afines al gobierno pretendía generar réditos que finalmente no lograron. Paloma,
Claramente son malos perdedores. Al principio de la jornada, cuando los resultados todavía no eran claros, guardaron silencio y aceptaron los resultados. Pero a medida que fue pasando la semana y los testigos electorales del Pacto Histórico descubrieron los 500.000 votos que hacían falta, y claramente se puso en evidencia un triunfo del Pacto Histórico y una derrota estruendosa del Centro Democrático, entonces en ese momento sí salieron a decir que había fraude, que se exigía el reconteo. Señores magistrados, presidente encargado, para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos. Ahí está el resultado de las consultas. Con esta postura del registrador queda descartada la petición del uribismo y el Consejo Nacional Electoral no atenderá el reconteo de votos. Seguirá el escrutinio y las reclamaciones que hagan los partidos políticos sobre quejas serán tramitadas por escrito ante el Consejo Nacional Electoral. Teníamos el informe que nos enviaba más temprano desde Bogotá nuestro corresponsal Hernán Tovar, con quien conversamos ahora. Hernán, muy buenas noches. Reacciones, te preguntamos a esta decisión que ha tomado el Registrador Nacional del Estado Civil, sobre todo con algo importante que hemos visto también después de esto y en las últimas horas. Es que sobre esto que él decía en ese discurso que él daba cuando se anunciaba que no será el reconteo de los votos para el Senado, que había que recuperar la confianza en la autoridad electoral, sucede todo lo contrario. Hay gran desconfianza en la autoridad electoral. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, pues las reacciones se han dado por parte de algunos integrantes del Partido Liberal, del Pacto Histórico. Inclusive ellos aseguran que al inicio de la solicitud de revisión del escrutinio, sobre todo porque haya denuncias, hay graves, sobre todo en el diligenciamiento de algunos formularios, sobre todo el E14, que es el que ha estado en discusión, donde los jurados deberían chulear, poner asteriscos en las casillas en relación a los votos que habrían tenido. Allá hubo varias irregularidades, vieron tachones o enmendaduras, sobre todo. Y haciendo alusión a esa situación, el Registrador Nacional el día de hoy volvió y reiteró que aquí no haya fraude, que aquí lo que hay son errores humanos por parte de los testigos y de las personas que deben llenar esos formularios, y que en esa medida, pues ante las reclamaciones que han hecho algunos partidos, como el Pacto Histórico, como otros partidos alternativos, el Partido Verde, pues se han hecho las correcciones del caso después de haber revisado y haber hecho los escrutinios y de haber puesto en marcha pues todo el andamiaje jurídico por parte de los partidos. Y pues de esta situación se viene aprovechando el Centro Democrático, el partido de gobierno, aduciendo que tras la pérdida de sus curules, de tener esa fuerza política, como lo veíamos en el informe, pues recurrió a esa medida casi que desesperada, en la que también cayó el registrador, anunciando pues que solicitaría este reconteo al Consejo Nacional Electoral. También se hizo por parte del gobierno de Iván Duque, en cabeza precisamente de él, el día anterior, solicitando o diciendo que iba a haber una reunión, una sesión mejor de la Comisión Nacional Electoral para revisar este tema. Hoy el registrador pues de alguna forma reculó, diciendo que no iba a presentar esta solicitud de reconteo después de haber escuchado a los diferentes partidos. Tatiana, fueron 19 partidos los que se hicieron presentes y solo 2 estuvieron de acuerdo con los reconteos. Y aquí pues cabe destacar que los que tomaron esa postura fueron los partidos pues cercanos a gobierno, como el Centro Democrático, el uribismo, solicitó una vez más que en gracia de la democracia colombiana se debía hacer una vez más el reconteo, y el Partido Oxígeno Verde, fundado por Ingrid Betancourt. Pero Tatiana, también comentarle que después de esto, pues el Consejo Nacional Electoral no va a admitir, rechazó, digámoslo de alguna forma, este reconteo, y se espera los escrutinios completos, porque van 97%, según lo que pudimos escuchar hoy del mismo Consejo Nacional Electoral. Hace falta un 3% para que quede completo el escrutinio, y se ha firmado por los jueces de la República en su mayoría.
esperando la llegada de los votos del exterior y algunos departamentales. Comentarles que la conformación del Congreso pues queda con mayorías para el pacto histórico. En el preconteo tenía 16 curules, ya para el escrutinio con el 97%, como les había dicho, queda con 19 curules. Después sigue el Partido Liberal, que en el preconteo tenía 15, en el escrutinio 15. Luego sigue el Partido de la U, preconteo 10, ya con el escrutinio 10. Cambio Radical con 11, en el escrutinio también 11. Y aquí hay que mirar pues el Centro Democrático, que tenía en el preconteo 14, queda en el escrutinio con 13, es decir, que perdió una curul. Lo mismo que Cambio Radical, lo mismo que, el Partido Conservador, que tenía en el preconteo 16, en el escrutinio 15, pierde una curul. Lo mismo el Partido Verde, que en el preconteo tenía 14, en el escrutinio baja a 13, pues una curul menos. Y en ese sentido, pues, digamos, el Centro Democrático también quería dejar un manto de duda frente a la institucionalidad. Esto nunca había pasado. Y para algunos sectores, pues aquí lo que estaba en juego era la credibilidad de la institucionalidad. Se habían, digamos, se había recorrido todo el trayecto legal en cuanto al preconteo, el escrutinio, las digamos, exigencias que tenían los partidos precisamente para realizar ese escrutinio, donde el pacto histórico, recordemos, había hecho denuncias de que más o menos en 30.000 mesas no aparecían votos, y lo vemos reflejado aquí con esas curules que ya ha alcanzado en el Senado de la República. Ellos fueron los que inicialmente hablaron de esas irregularidades. Luego, después de semanas, y como lo veíamos en el informe, se suma el Centro Democrático aduciendo que pues había fraude. Han perdido hasta el momento una curul en el Centro Democrático, pero sí deja de ser una, digámoslo, fuerza con mayor cantidad de curules en el Senado. Y desde allí pues toda la exigencia que se hacía de forma desesperada, inclusive con presión, para que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral pues revisaran esta determinación, que fue rechazada. Igualmente, el día de hoy, Tatiana y televidentes, el Registrador Nacional aseguró que no había fraude, pero sí hay unas inconsistencias y unas irregularidades que son de carácter humano, y que eso se tiene que revisar para las próximas elecciones presidenciales el 29 de mayo. Así, pues esperaremos ese 3% para completar el 100% total de cómo quedan los escrutinios y conocer con la integridad total del Congreso colombiano, tanto de Senado como de Cámara. Tatiana y televidentes. Sí, Hernán, y para Cámara de Representantes, ¿cómo va esta confirmación del mapa político dentro del Congreso? Recordarle a toda nuestra audiencia que en Colombia hay un Congreso bicameral, Senado, que son los representantes nacionales, y Cámara de Representantes, que son los, como bien dice, representantes de los 32 departamentos de Colombia, y además es una representación que está marcada por el número de habitantes de cada uno de estos departamentos. Y eso te lo pregunto también, Hernán, porque desde las distintas regiones se sigue denunciando que no aparecen votos, incluso no solo para Senado, sino para Cámara de Representantes. Tatiana, pues hasta el momento, y faltando ese 3%, la Registraduría no ha dado en su totalidad cómo queda conformada la Cámara. Estamos esperando que se dé esas cifras por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo que se sabe es que también el pacto histórico allí logró una gran cantidad, una gran representación de representantes a nivel nacional, pero no tenemos así las cifras como tal, la composición de la Cámara de Representantes hasta el momento, pues precisamente porque la Registraduría no ha colgado como tal la revisión que se está haciendo hasta tanto ese 3% que aducen que estaría por llegar o por complementarse estos próximos días con relación a los votos que hacen falta y que les debe hacer el escrutinio que llegan de fuera del país. Pero lo que sí podemos confirmar es que tanto en Cámara como en Senado el pacto histórico logra la mayor cantidad
de escaños. No es una fuerza todavía política en el Congreso porque los partidos, digamos, los gobiernistas también por lo menos tienen la mitad de los escaños en ambas cámaras, igual que los partidos alternativos y el pacto histórico, que también logran hacer un contrapeso. Allí no logran ser una fuerza total en el Congreso colombiano, pero sí dan un contrapeso, por lo menos en igualdad de condiciones, en igualdad, un poco más de congresistas en el Congreso colombiano, valga la redundancia, en unas fuerzas pues que se están disputando allí. Esperemos como las cifras que da la registraduría frente a la conformación total en Cámara de Representantes, Tatiana. Muy importante todo esto, gracias Hernán, porque de alguna manera es una referencia de cómo se viene el proceso de elección para la primera vuelta presidencial el 29 de mayo próximo. Gracias Hernán, muy buenas noches. Bien, así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Serbia, la nación no se unirá a la OTAN pese a las presiones europeas, producto además de la crisis en Ucrania. El presidente Alexander Vučić hace el anuncio, pide además al pueblo que recuerde que la OTAN bombardeó Yugoslavia en 1999. Analizamos esta decisión al volver en Es Noticia. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. En Noticia Serbia, el presidente de esta nación, Alexander Vučić, afirmó que su nación no se unirá a la OTAN por las atrocidades cometidas por la alianza militar en 1999, cuando formaba Serbia parte de la antigua Yugoslavia. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, informó que su país no se unirá a la organización del Tratado del Atlántico Norte por los crímenes de guerra cometidos por el bloque militar en la intervención de 1999. En este sentido, el mandatario afirmó durante un discurso que forma parte de su campaña electoral que Serbia no debe unirse a la OTAN. Serbia es un país libre y un país militarmente neutral y quiere defender su propia tierra y su propio cielo. A su vez, recordó los trágicos sucesos acaecidos cuando la OTAN bombardeó la antigua Yugoslavia en 1999. En consonancia con ello, manifestó que nuestro deber es perdonar y nuestro deber es no olvidar. No tenemos derecho a olvidarnos de esto, agregó el jefe de Estado serbio en referencia. Seremos mucho más fuertes de los que éramos en esos días, cuando los irresponsables, los arrogantes y los presuntuosos nos bombardeaban y libraban una guerra de agresión contra nosotros y nuestro país. De igual forma, el ejecutivo serbio recordó los nombres de los niños que fueron víctimas de los bombardeos de la OTAN cuando intervino en el conflicto originado en 1998 en la antigua Yugoslavia. De acuerdo con las fuentes de la alianza militar, sus fuerzas ejecutaron 38.000 incursiones y 10.000 bombardeos, dejando un negativo saldo de alrededor de 4.000 personas asesinadas y unos 10.000 heridos. Los bombardeos se llevaron a cabo con 15 toneladas de uranio empobrecido, lo cual aumentó de manera acelerada los casos de cáncer, por lo que los daños no solo afectaron a una generación, sino que permanecen latentes.
De inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, es analista internacional, nos acompaña desde Montevideo, en Uruguay. Juan Raúl, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, como siempre un honor poder estar en tu programa. Muchas gracias, el honor es nuestro. Juan Raúl, ¿cómo analizas en el contexto de la crisis en Ucrania esta decisión que toma el presidente de Serbia, entre otras cosas, muy presionado por el bloque europeo y también por la OTAN, que necesita tener nuevos aliados en Europa? Yo creo que la declaración del presidente Vučić de hoy es tremendamente tranquilizadora, porque la ofensiva diplomática de la Unión Europea con su aliado principal Estados Unidos y la OTAN era el brazo armado de la Unión Europea en su alianza con Estados Unidos. La indefinición era muy intranquilizadora. Mañana, justamente, pasado mañana, se van a cumplir 20 años de bombardeo sistemático durante 78 días bajo el pretexto de querer proteger a la etnia albano-kosovares. Estados Unidos 78 días ininterrumpidos bombardeando el país. Entonces resultaba más que curioso. Es cierto que desde el año 2007 han empezado acercamientos de la OTAN con el gobierno serbio, han habido maniobras militares, las hubo también en el año 2018, en el año 2016, para poner un ejemplo identificable, hubo 127 ejercicios militares conjuntos de Serbia con la OTAN. En este momento, donde la OTAN ha demostrado que es simplemente un órgano de penetración para la hegemonía de Estados Unidos en Occidente y sus vecinos, después de lo que ocurrió con Ucrania, porque esto es muy importante, Tatiana, no es un tema de si hizo bien o hizo mal el presidente Putin invadir Ucrania. El presidente de Estados Unidos, esto no se dice, hizo todo lo posible porque la invasión fuera el único camino. Invitar a Ucrania a integrarse a la OTAN y a la Unión Europea, cuando a través de Ucrania fue por donde Napoleón invadió los zares y Hitler invadió la Unión Soviética, es una provocación muy difícil. Entonces ahora iban por Serbia. Serbia ha integrado algunas misiones de paz internacional dirigidos por las fuerzas españolas e italianas, por ejemplo, en el Líbano. Y ahora anuncia, Juan Raúl, que hay un punto importante escuchándote, te lo planteo como parte del análisis que resulta fundamental. Uno, en esta declaración, el presidente Vučić dice que militarmente es una nación neutral, que Serbia es neutral, que tiene una larga historia con sus países vecinos, entre ellos con Rusia, y que no va a entrar en esa confrontación. Así que allí preguntarte si había tal nivel de cercanía con la OTAN, con esto, por ejemplo, que nos recuerdas de tantos ejercicios militares, que lo distanció. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que el tema que juega ahí es que en el caso de Serbia, no puede tener un enfrentamiento con Rusia porque necesita necesariamente el voto ruso para evitar la conformación del Estado kosovar. Este es un elemento sin el cual es imposible entender por qué, a punto de presentarse una reelección, el presidente que supo coquetear y tener sus cercanías con la OTAN, en este momento tiene que decir que no. En este momento, en plena guerra de Ucrania, con pocos avances en el campo diplomático, sería un error muy grave para Serbia pelearse con Rusia. Serbia no se puede dar ese lujo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia tiene un voto, pero además derecho a veto. Sí,
Hace unos días, el presidente de Serbia le enviaba un clarísimo mensaje al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, producto de las presiones europeas para que condenara a Rusia. Y él dijo lo siguiente: ha declarado que condenará el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania por parte de Rusia si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también condena explícitamente ante las cámaras de televisión la agresión de la OTAN contra Serbia en 1999. Uno se pregunta entonces, ¿Ucrania habrá olvidado esta parte de la historia, aunque parezca imposible? Sí, porque se está presentando a través de los grandes medios de difusión, lo que pone en los hombros de periodistas independientes como ustedes una responsabilidad muy grande, una opción binaria. Yo me pregunto, ¿para qué existe la OTAN? Si no es para proteger los intereses de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Qué razón de ser tiene la OTAN después de 1990? Ninguna. Ha sido causa de muchas guerras y no ha logrado pacificar ninguna parte del mundo. Entonces, creo que esta reacción ante el intento de cooptación por parte del gobierno de Biden y por parte de la Unión Europea, del presidente serbio, son tranquilizadoras. Esa es la expresión que yo utilizaría. Con respecto a esto que dices, desde distintos gobiernos, no solamente en algunas partes de Europa, también de nuestra América Latina, incluso desde Venezuela, se plantea esto: ¿para qué existe la OTAN si ya no está el bloque soviético, se rompió el Pacto de Varsovia, un organismo anacrónico? ¿Crees que lo que se está intentando de alguna manera es revivirla con esta crisis inducida en Ucrania? Sí, pero quizás sea el principio del fin, porque todo esto que tú dices, por ejemplo, la desaparición del Pacto de Varsovia, el otro acuerdo, la contracara de la OTAN, vino de la mano del fin de la Guerra Fría. Estados Unidos debió de haber dado el mismo paso, también los países europeos. Sin embargo, daría la impresión de que el fin de la Guerra Fría lo interpretan como el inicio de la Guerra Caliente. Y a los hechos me remito. Entonces creo que los errores en diplomacia se pagan, y ojalá se pague y esto sea el principio del fin de la OTAN, que no tiene razón de ser en el mundo contemporáneo. Algunos gobiernos dentro de Europa, por ejemplo el de Francia, han planteado en los últimos meses, incluso el año pasado, el presidente Emmanuel Macron, que debe nacer otro organismo distinto a la OTAN, pero que sea europeo, para romper con esa cadena, con esa dependencia de Estados Unidos. ¿Crees que realmente sea posible? Porque volvemos a lo mismo, pero cuando se anhela la paz, ¿para qué otro organismo de este carácter bélico? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ningún organismo multilateral bélico. Ahora, si en vez de querer agrandar el espectro lo achican y dejan a Estados Unidos afuera, lo celebraría de todas maneras. Pero creo que no tienen razón de ser los organismos multilaterales bélicos después del fin de la Guerra Fría. Nadie ha logrado demostrar para qué. Hasta ahora, bueno, la guerra de Ucrania es un buen ejemplo de cómo el intento de captación de su gobierno y derivó en una guerra de la cual Estados Unidos se quiere lavar las manos, pero no puede ocultar su injerencia directísima en que las cosas hayan llegado a ese nivel. Sí, ahora, otro asunto importante para revisar a propósito de esta declaración del presidente de Serbia es que otras han sido y bastante distintas las posiciones de países vecinos, de países que nacieron también muy pequeños después de la fractura de la antigua Yugoslavia. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, creo que estamos en un proceso de reacomodo del mundo. También cierto, en Europa Occidental hay países neutrales. Antes estábamos acostumbrados a que el único país neutral era Suiza. Bueno, ahora, por ejemplo, Austria es un país neutral y está integrado económica y comercialmente al bloque europeo. Es decir, creo que la neutralidad
es el camino de los países europeos que con todo derecho buscan aumentar su mercado y negociar multilateralmente con otros mercados, por ejemplo en América Latina, en África, en Asia, etcétera. Pero los organismos de defensa multilaterales, yo diría que tendrían que desaparecer todos. Acá en América Latina, el TIAR, que ni siquiera fue capaz, bueno, ahora el 1 de abril se conmemora un aniversario de la guerra de las Malvinas. Bueno, ¿qué sentido tiene el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para nuestra América Latina, que siempre ha sido utilizado exclusivamente para invadir y derrocar gobiernos democráticos, como desde la década del 60 el gobierno Jacobo Arbenz en Guatemala? ¿Qué sentido tiene la OTAN? ¿Qué sentido tiene? Bueno, cuando en el medio de eso uno mira y dice, ¿pero qué hizo el bloque de países de Europa Oriental? Y disolvió el Pacto de Varsovia. Yo creo que ese es el camino y bueno, quiero ser optimista. Y por último, Juan Raúl, con esto que nos dice, recordamos una declaración de hace muy pocos días en una entrevista exclusiva que daba el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a RT. Y que además bastante golpeado, censurado por naciones europeas, dizque por la libertad y la democracia, valga esta contradicción. Pero decía Sergei Lavrov en este reacomodo de un nuevo orden mundial que lo que se pretende hacer en esta crisis, que además ya es de carácter mundial, es crear una sola aldea global con Estados Unidos como sheriff de todo el mundo y que esto ya es imposible. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo las dos cosas. Creo que es imposible y creo que es lo que está intentando. Cuando las últimas elecciones en Estados Unidos, todos creo que en el mundo celebramos que se fuera para su casa el señor Donald Trump. Pero yo recuerdo haber advertido en algunos artículos que el presidente Biden está muy marcado hasta personalmente porque él perdió un hijo en un combate de los marines norteamericanos en el exterior. Y todos sus discursos que proponían un aumento del gasto en la inversión social, políticas muy progresistas en el plano interno doméstico, en la política exterior eran muy duros. Y terminaba todos sus discursos de la campaña electoral, en la cual el presidente de Estados Unidos diciendo Dios bendiga a las tropas norteamericanas en el exterior. Bueno, también ha hablado de un inicio nuevo en las relaciones con América Latina, esperemos que sea así. Ha dicho que no cedemos más el patio trasero, sino el jardín delantero, esperemos que sí, pero lo que sucede en Europa y repercute en todo el mundo porque manifiesta una voluntad política. Creo que ha llegado la hora de que esta tragedia que se está viviendo en Ucrania nos indique que el camino para la paz es contra la famosa frase de si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo respondería, si quieres paz, prepárate para la paz. El desmantelamiento de los organismos multilaterales de defensa que solamente han contribuido al enfrentamiento a la guerra, al derramamiento de sangre y la destrucción. Muchísimas gracias, Juan Raúl, por ese análisis. Un placer como siempre. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, se hace justicia en uno de los casos más dolorosos y recordados de la dictadura de Augusto Pinochet. Una corte de apelaciones eleva las condenas a 10 militares en retiro por el homicidio de Rodrigo Rojas y homicidio frustrado de Carmen Quintana en el llamado caso Quemados. Recordamos los hechos, revisamos sus implicaciones al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Mirada
Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los retos del cuidado y de salud en América Latina con otro notable invitado, Gonzalo Basile, doctor en salud internacional, desde Santo Domingo, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Miércoles, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago, la capital de esta nación suramericana, elevó condenas impuestas a 10 exmilitares o militares en retiro por quemar vivos a 2 jóvenes. Estos hechos ocurrieron en 1986. Se trata de uno de los crímenes más sonados, dolorosos, recordados de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a verlo. La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas de cárcel a 10 miembros del ejército
por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en contra del fotógrafo Rodrigo Rojas de Nedri y homicidio calificado en grado de frustrado contra la entonces estudiante Carmen Gloria Quintana. La justicia llega casi 4 décadas después. Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1986 en la comuna de Estación Central. A Rojas de Nedri y Gloria Quintana los interceptó una patrulla militar. Luego fueron golpeados, les rociaron combustible y fueron quemados vivos. La sentencia original, dictada el 21 de marzo de 2019 por el ministro en visita extraordinaria, Mario Carroza Espinosa, condenaba a 11 uniformados por el crimen. Ahora el tribunal elevó las penas que deberían cumplir todos, debido a la gravedad de los hechos. Entre las nuevas sentencias, dictó 20 años de presidio a Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez, como autores de homicidio calificado de Rojas de Nedri y el homicidio calificado frustrado de Quintana. Como autor de los mismos delitos, condenó a 20 años de presidio al capitán en retiro, Pedro Fernández Ditus, jefe de la patrulla militar que detuvo, roció de benzina y prendió fuego a las víctimas, que había sido absuelto, a Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan González Carrasco y Pedro Franco Rivas. Se les elevó la condena de 3 años y 1 día a 10 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como cómplices. En tanto, René Aníbal Muñoz Bruce, que había sido absuelto por falta de participación, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio como encubridor del homicidio calificado y a 541 días de presidio como encubridor del homicidio frustrado. También como encubridor, Francisco Fernández Vázquez Vergara mantuvo su condena por 3 años y 1 día de presidio, mientras que Luis Zúñiga, Jorge Astorga y Sergio Hernández fueron absueltos. De la época en la que sucedieron estos crímenes atroces, la dictadura de Augusto Pinochet, queda nada más y nada menos que la Constitución Nacional, misma que los chilenos buscan dejar en el pasado con la Convención Constituyente. Así recordamos los hechos. Vamos a ver cómo recibe esta decisión judicial de una Corte de Apelaciones de Santiago la familia de las víctimas. Para ello nos acompaña Verónica de Negri. Ella es madre de Rodrigo Rojas, fotógrafo víctima del caso Quemado. Nos acompaña desde Washington. Verónica, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Tatiana. Muchas gracias, Verónica. A usted muchas gracias por este tiempo. Verónica, ¿cómo recibe la familia de Rodrigo esta decisión de esta Corte de Apelaciones de Santiago? Bueno, para nosotros es por lo menos para mi hijo Pablo y para mí, mi hijo Christopher, ha sido un excelente fallo, porque es un fallo histórico. No hay que olvidarse de un hecho. Todos los organismos de derechos humanos dieron por cerrado el caso porque Carmen Gloria Quintana había recibido una indemnización ayudada por Mónica Madariaga, entre comillas, la ministra de Justicia de Pinochet, y con eso cerraron el caso. Y todo lo que tenía que ver con Rodrigo desapareció. Y por 20 años yo anduve buscando por cuánto lugar existía, y las puertas se me cerraban, no había información, en un momento la Vicaría de la Solidaridad me dijo que toda la información estaba en una universidad aquí en Estados Unidos. Yo fui a esa universidad, no había nada. En fin, fue muy frustrante, y finalmente la agrupación de familiares de ejecutados políticos, donde nosotros somos parte, acogió el caso. Y el abogado de Carmen Gloria, que también fue mi abogado por muchos años, negaba de que tuviera posibilidad de seguir la querella criminal. Y la abrimos el 2 de julio del año 2013. Entonces llevamos casi 9 años en las cortes criminales, pero no de los militares, luchando por eso. Y bueno, mi hijo y yo hemos estado siempre atentos. Cuando no existía la pandemia, yo viajaba a Chile y estaba en todas las audiencias, y después lo hicimos por Zoom en la Corte de Apelaciones. Sí. Pero hemos sido los únicos.
Sí, Verónica, para seguir recordando estos hechos, ¿cuál es el punto que se establece desde el punto de vista jurídico para retomar el caso, para poder abrirlo y entender ahora este fallo judicial de esta Corte de Apelaciones? Porque el caso no había sido fallado, fue fallado solo por cortes militares. Y el caso de Rodrigo fue evadido, fue lanzado al vacío. Entonces, por eso la Corte lo acogió. Y después se sumó, cuando ya el caso estalló, se sumó Carmen Gloria. Antes no, por 3 años estuvimos nosotros solos en esta lucha. ¿Y por qué es histórico? Porque por primera vez en un caso de derechos humanos no se trata la cosa juzgada, porque el ministro Carroza dejó afuera a uno de los autores del crimen, Fernández Ditus, que iba a cargo de la patrulla que lo fue a tirar a un zanjón en Quilicura, a un terreno baldío, ¿no? Entonces, lo histórico es que además este caso, según me decían los abogados ayer, lo van a tratar ya en las universidades, en las escuelas de derecho, porque es un caso único, ¿no? Sí, que resulta muy importante. ¿Existe un contexto político que también habría permitido establecer este cambio o no tiene nada que ver con el nuevo gobierno del presidente Boric esta decisión, Verónica? No tiene nada que ver, pero sí yo creo que tiene que ver la constituyente, porque yo creo que las Cortes están preocupadas por los cambios que pueden haber. Esa es mi impresión. Sobre todo por los cambios que se exigieron desde el año 2019 producto del estallido social. ¿A eso se refiere usted? Evidentemente, porque todo eso viene del estallido. Y aunque lo quieran negar, porque no niegan que haya presos políticos, todo lo que quieran hacer, es evidente que hoy estamos donde estamos y que tenemos el presidente que tenemos es debido al estallido social. Eso no lo puede negar nadie. Lo niega la derecha, evidentemente. Pero el resto de los chilenos, no. Claro, Verónica, además, y también desde esta perspectiva histórica, usted nos decía, tiene distintos hechos, pero también permite que haya jurisprudencia para otro tipo de casos. Recordemos que hay mucha falta de verdad, de justicia, de reparación en los crímenes de la dictadura. Sí, no solo en los detenidos desaparecidos, por ejemplo, nosotros los prisioneros políticos, exprisioneros políticos, todavía vemos muchos en el exilio. Yo sigo en el exilio, porque el exilio fue, hubo una comisión de retorno, pero favoreció a los hijos de los famosos. El resto, los que nos jugamos en la calle, los que pusimos nuestra vida peleando la dictadura y que después fuimos presos políticos, a eso nos dejaron botados. Y de hecho nos erradicaron por completo. La prueba está que la Comisión de Prisión Política le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre de un cura. Le pusieron un nombre de un cura. ¿Y cuál es el nombre que lleva, Verónica? Oportuno además recordar esos hechos. La comisión, su nombre era Prisión Política y Tortura. Sí. Hoy día todos hablan la Comisión Valech. Y no es así. Porque de esa manera nos borraron por completo, desaparecieron se fue el Zoom. Pero no importa, Verónica, yo la escucho atentamente. Sí, desaparecimos los presos políticos y la prueba está que sigue hoy día ejercitándose lo mismo, porque se niega que hay presos políticos de la revuelta o del estallido social o de la revolución, como se quiera llamar. Sí. Entonces, y vemos que hasta en este nuevo gobierno hay violación de derechos humanos, que es algo que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que los carabineros sigan haciendo lo mismo y el viernes pasado en Plaza de Dignidad cometieron atrocidades, flagrantes violaciones al derecho humano? Eso no se puede permitir. Una doctrina militar que se mantiene y que ha pasado de gobierno a gobierno después incluso de la dictadura. ¿Percibe, Verónica, sí, permítame preguntarle esto a propósito que usted toca el tema, como una más de los chilenos en el exilio, que aún incluso con estos cambios
por lo menos que se veían de manera pública, algunos dicen que eran cosméticos, hay que ver porque apenas comienza. ¿No existe garantías para su regreso a Chile? Bueno, no sé. La verdad es que no sé. Yo voy constantemente a Chile. No he podido ir últimamente por la pandemia, pero yo voy a Chile y yo me estoy moviendo y recorriendo el país. Y una de las cosas que yo le insistí al ministro Carroza, que fue quien investigó este caso, que era importante que hiciera un fallo ejemplificador, porque más de 2 generaciones de jóvenes se sintieron quemados al quemar a Rodrigo y a Carmen, ¿no? Entonces, por supuesto que él no me escuchó, también él dejó libre a uno de los autores, como digo, Fernández Ditus, que afortunadamente la Corte de Apelaciones sí le dio la condena y le dio la misma condena que a los otros como autor. Y ahí está, eso tiene que ver con la causa juzgada. Exactamente, en todo caso. Que es lo que hace este caso como histórico, pero Tatiana, quiero resaltar algo. Por supuesto. Porque todo lo que he visto en la prensa está equivocado. En primer lugar, nunca ponen fotos de Rodrigo, una. Ponen fotos de Carmen Gloria como que hubiera sido la única, aunque nombren a Rodrigo, y eso me parece una falta de respeto tremenda a un joven maravilloso que dio la vida por su país. Segundo, se habla de que el caso está fallado, pero nos falta la Suprema. Quizás cuántos años más tengo que esperar. Porque esto de aquí va a la Corte Suprema y la Corte y los criminales, y esto es muy, muy importante, los criminales siguen en su casa. Le entiendo, esos Me voy a morir yo y ellos van a seguir libres si es que no hay fallo de la Suprema. Es decir, que hay probabilidad de continuar entonces de la parte de la defensa por parte de los militares retirados que han sido condenados. ¿A eso se refiere usted? Claro. Y esto implica que puedan quedar en libertad. Así que hay que seguir la lucha para que... Yo lo dudo que queden en libertad porque la presión del país. Porque mira, te digo, este caso es tan, pero tan emblemático en Chile que las fotos de mi hijo aparecían hasta en Colonia Dignidad. Perdón, hasta en la Plaza Dignidad. ¿Por qué digo Colonia Dignidad? La colonia de la indignidad donde hubo muchos detenidos desaparecidos y presos también. Donde el exministro de Justicia fue gran amigo. En todo caso, es un hecho importante para destacar esta decisión que ha tomado la Corte de Apelaciones. Usted nos dice que es histórico, pero también por lo que nos está reseñando es una situación sobre la que hay que estar muy pendientes porque algo pueda suceder, sobre todo porque bien recordemos, como lo veíamos en el informe, que hay un militar que quedó en libertad. Sí, pero, además el fallo que le dio Muñoz Bruce, que ya es un avance, porque tampoco él ya está sentenciado, es que ir a firmar no es una condena, porque va a estar en su casa. Sí, para despedirla entiendo este punto. No puede haber casa por cárcel, es lógico, deberían estar tras las rejas, en una cárcel. Pero también recordemos que allí hay una cárcel común. Claro, pero recordemos que allí también hay una complacencia por parte del Estado chileno con los militares retirados que han sido condenados, están en los propios cuarteles militares. Hay una cárcel para ellos. Sí, pero te digo, Tatiana, yo hablando con la presidenta Bachelet, yo le dije, Michelle, yo espero que tú, yo siempre esperé que tú degradaras a los militares. Entonces me dijo, ¿y qué se gana con eso? Le digo, pero tú, siendo de la familia militar, debieras saberlo mejor que nadie. Un militar sin título no tiene poder. Pero ella no lo consideró, ni lo consideró ninguno de la concertación, la nueva mayoría, menos Piñera, porque Piñera fue el sucesor directo de Pinochet. Otro detalle, Tatiana, uno de los condenados, Julio Castañer, era el encargado de la candidatura de José Antonio Kast.
de los nazis. Eso te dice quiénes han cometido el crimen y quiénes están en el ejército de Chile y las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Y quiénes los protegen? Recordar además que la elección pasada fue un voto en contra del fascismo, eso tampoco lo podemos olvidar. Verónica, gracias. Sí, pero en el Congreso le dieron, perdón, pero en el Congreso eligieron a muchos de ellos. Y eso tampoco se puede olvidar, eso nos habla de la mala memoria del país. Y es mala memoria porque el país nos prohibió hablar de la historia. Por eso a mí no me quieren, porque yo hablo de la historia, porque la conozco, porque la viví, porque la peleé. Y la sigo peleando y la voy a pelear hasta que me muera. Porque la padeció. Mujer valiente. Verónica, gracias por su testimonio. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias a ti. Y por favor, dile a Paola que yo agradezco mucho sus reportajes siempre, pero en este se falló. No entregó la información tan clara. La información que nos entregó Paola fue realmente muy clara durante el día, además muy activa en el Twitter, Verónica, dando esta información como también un hecho histórico. Te lo agradezco enormemente. Buenas noches. Ya, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.